Adobe Latinoamérica y Signifyd Latinoamérica publicaron recientemente un estudio de cómo está el comercio electrónico en América Latina y cuáles son, digamos, los grandes retos que se tienen en esta materia. Como todos lo intuíamos, fue durante la pandemia cuando se dio un gran crecimiento de este tipo de intercambio comercial, porque pues evidentemente todos estábamos en casa, confinados y pues también detectando todas las necesidades que teníamos alrededor. Pero ¿qué es lo que ha venido sucediendo después y hacia dónde va el comercio electrónico en México, sobre todo en esta temporada de sembrina y de cara al 2024? Tengo hoy el gran gusto de saludar y de verdad estoy muy emocionada porque todos los días amanecemos en San Luis Potosí con Rodrigo Pacheco y me da mucho gusto saludarte. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Erika, muy bien, con gusto de saludarlos y un gran tema del comercio electrónico. Debo de confesar que estoy en modo fan, Rodrigo, porque te escuchamos todas las mañanas, despertamos contigo, nos acompañas, somos de los que madrugamos y estamos ahí pendientes de toda la información que manejas y has hablado precisamente en varias ocasiones sobre este tema del comercio electrónico. ¿En qué sentido va la tendencia que se está viviendo en México, sobre todo después de la pandemia? Pues como ya, bueno, primero muchas gracias y qué bueno que se despiertan temprano porque quiere decir que empiezan bien el día y yo siempre le echo muchas porras, además a los que hacen ejercicio, ahí sí ya se complica más estar en ese distinguido club. Pero bueno, pues sí, como ya lo mencionabas, después de la pandemia y en el contexto de la pandemia se convirtió en un catalizador que ha impulsado más el comercio electrónico en México. A nivel de América Latina, México es el segundo mercado, país más importante. Aquí hay dos jugadores grandes. El primero de ellos y el primer lugar es Mercado Libre, el segundo es Amazon, y luego hemos visto el arribo de otros jugadores. Obviamente hay compañías como Shein, acá la conocemos, sí, en Estados Unidos le dicen Shein, que sí, vende ropa, etcétera. Y todavía, obviamente, como ya lo decías, también tenemos retos importantes, obviamente con lo que tiene que ver con sistema de pagos, es decir, cada vez más las plataformas logran que las personas puedan pagar en efectivo, pero sigue siendo un reto esa parte, porque obviamente el comercio electrónico se facilita más cuando tiene sistemas de pagos formales, tarjetas de crédito, de débito, etcétera. Ahí hay también el avance muy importante de nuevos jugadores en la parte fintech que habilitan que muchas personas que probablemente antes no hacían comercio electrónico ya lo hacen, o sea, es decir, ya participan. Y la otra, obvio, la parte logística, que siempre también es un reto en México. Ahí cada vez más las empresas han ido desarrollando su última milla, que es como se le llama, digamos, a la parte que llega. Claro. Y lo que falta todavía es que las pequeñas empresas se vinculen aún más, ¿no? Yo creo que ese es algo importante en muchos de los marketplaces, justo como Mercado Libre, pues ya vemos que participan cada vez más empresas, pero falta todavía avanzar mucho en ello. Sí, que ahí podríamos incluso lanzar la pregunta esta mañana, ¿no? ¿Cuántas empresas potosinas, por ejemplo, están subidas a plataformas que les permitan el comercio electrónico? Ahora, me parece que el comercio electrónico también nos permite conocer de manera más puntual cómo estamos en otros aspectos económicos. Ya mencionabas, por ejemplo, el tema de la bancarización, ¿no? Que aunque sí ha avanzado en este país, pues lo cierto es que también tiene grandes limitantes. Hay sectores a los que no ha alcanzado y que quedan fuera precisamente de prácticas como estas del comercio electrónico. E incluso hemos visto cómo varias de estas plataformas de comercio electrónico han generado sus propias tarjetas, sus propios mecanismos de crédito para generar también pues un alcance en estos sectores que no han estado bancarizados. Sí, es muy interesante porque, por ejemplo, el jugador más grande a nivel nacional en términos de servicios electrónicos, diríamos servicios financieros, pues es BBVA, lo ha hecho muy bien. Y en segundo lugar te diría está Mercado Pago, luego viene me parece que Nu y varios otros jugadores, Ualá, etcétera, que empiezan a habilitar esa posibilidad que además puede ser un aspecto transformador de la economía mexicana porque pues ayudan a ir conduciendo a que se reduzca la informalidad, que es uno de los dolores de cabeza persistentes que tiene la economía mexicana, o más que dolor de cabeza, es lo que deforma, digamos, la actividad económica y hace que seamos menos productivos, más allá de la estructura fiscal. Entonces, sí que han venido creciendo y están habilitando justo ello. Otro jugador importante es, por ejemplo, Oxxo, ¿no? Que tiene Spin by Oxxo, que ya supera los 12 millones de usuarios, porque obviamente tiene un volumen de transacciones muy importantes. Me parece que, lo estoy diciendo de memoria, pero más o menos transcurren por los Oxxo, que son 20,000, 13 millones y medio de personas cada día, y eso evidentemente pues lo hace en un punto, digamos, que permite habilitar servicios electrónicos
en sectores de la población que no necesariamente están tan bancarizados. Ahora, antes de ir a los retos para sobre todo las pequeñas y medianas empresas que se suban a este tema del comercio electrónico, quiero hablar del tema de la logística, porque creo que ahí también se ha incentivado un sector muy importante, porque para el comercio electrónico no solo estamos hablando de las grandes empresas de paquetería y de distribución en este país, sino que ahora vemos cómo negocios pequeños locales se han sumado, e incluso particulares, ¿no?, al tema del reparto de las mercancías. Sí, es que lo que han hecho los dos grandes jugadores, Mercado Libre sobre todo, ha sido que contratan a terceros para que hagan la entrega, ¿no? Y eso, aparte que tienen flotas muy amplias, ¿no? Aviones, etcétera, lo mismo Amazon, pero ya están subcontratando a personas, digamos, tipo como ocurre en la economía colaborativa, tipo Uber o Didi o el que me digan, que dicen, oye, tengo un tiempo libre, pues me voy a entregar paquetes, ¿no? Entonces lo están haciendo así, es un reto, porque ahora tienes que mantener en la calidad, digamos, los estándares en términos de seguridad, etcétera, pero eso también se está convirtiendo en una buena opción para muchas personas que han generado pues una nueva fuente de ingresos. Esta parte, Rodrigo, buenos días. En esta parte van a ser los grandes protagonistas para las ventas decembrinas. Sin embargo, tal como lo mencionabas, Amazon y Mercado Libre están liderando este abastecimiento de compras, pero eso mismo, incluso ellos mismos lo reconocen ahora que hemos estado haciendo las compras de los chamacos. La realidad es que ellos dicen, hágalo antes, porque en la temporada justo de los días festivos va a haber una saturación de entregas y el abastecimiento de los que compren en estos gigantes del comercio electrónico. Sí, la verdad es que vale la pena, como bien lo menciona Jonathan, planear un poco, porque si queremos el regalo de Navidad, digamos, lo compras por ahí del 20 de diciembre para el 24, puede ser complejo. Sí, claro. La verdad es que han invertido muchísimo estas plataformas. La primera, digo, no quiero que suene ahí como que pues muchas porras, pero sí lo han hecho muy bien. Los de mercado entregan el mismo día, Amazon lo está haciendo al siguiente. Adelante. Y tienes jugadores locales como Liverpool, por ejemplo, que también ha desarrollado muy bien su comercio electrónico. Está Walmart de México, que tiene la capacidad logística, digamos, de las entregas por la cantidad de tiendas que hay. Entonces sí, yo creo que hay que planearle un poco, porque de otra forma pues sí puede ser que te quedes sin regalo de Navidad, digamos, vas a quedar mal en la reunión navideña de la familia o de los amigos, sí. Así que vale la pena irlo haciendo con algo de tiempo, pero sí que han fortalecido esta parte logística. Obviamente depende mucho también de dónde esté ubicado uno en el país. Ya realmente es nacional, han construido muchos centros de distribución, todos estos jugadores que he mencionado, sí, con distinta velocidad y capacidad, pero yo creo que sí vale la pena planearle un poco ahora que vienen los regalos navideños, si no es que ya los compraron en el Buen Fin. Ahora, para las pymes, ¿qué tan complicado ha sido subirse a este tipo de mecanismos y a este tipo de plataformas? Sabes que cada vez hay más herramientas, o sea, y ahora me refiero a otros, ¿no?, que habilitan, digamos, Facebook ha hecho esfuerzos importantes, bueno, ahora se llama Meta, antes Facebook, pero sí creo que todavía tenemos una brecha importante del lado de las pymes, que tienen que recorrer ese camino. Hay algunas que fueron exitosas en la pandemia porque obviamente muchas se adaptaron a la fuerza, ¿no? Se dieron cuenta que se quedaron sin mercado y que tenían que ir al comercio electrónico. Algunas lo lograron, otras no, pero me parece que ahí sí se requieren todavía más habilidades digitales de muchos de estos pequeños empresarios, y a veces es más el miedo que digamos, la barrera de entrada o que sean muy complicadas las herramientas, porque cada vez más se han ido desarrollando, porque hay mucho interés de los grandes jugadores tecnológicos de que participen, porque obviamente pues hay muchas comisiones que recoger para ellos, y obviamente un buen mercado para las pymes, pero hay que entender un poco, por ejemplo, si abres un perfil en Instagram y vas a vender a través de ello, cómo haces el canal, cómo haces el proceso de pago, cómo te va en comisiones, etcétera, ¿no? Pero yo creo que cada vez es más fácil, solo que a veces todavía las habilidades digitales no han llegado del todo a todos. Y muchos le han apostado a esto de la figura del full, por ejemplo, ¿no? Ya que mencionabas el caso de Mercado Libre, de depositar sus mercancías en los centros o en las bodegas de Mercado Libre y que la gente ahí las pida y les puedan llegar de manera inmediata. Sí, la verdad es que todos ya los jugadores tratan de hacer eso, o sea, los que son marketplace, que te dicen, oye, ya no te entretengas tú en la logística, nosotros lo resolvemos, y porque obviamente está en el interés de estas grandes compañías en hacer fácil que más personas se integren, porque obviamente pues eso fortalece, digamos, sus ingresos, las comisiones que cobran en todo ese componente, pero y la otra parte también, por supuesto, de
cuál es la estrategia digital, ¿no? Porque si tú abres, ya lo decía, una cuenta en redes sociales de TikTok, Instagram, etcétera, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo más exitoso? ¿Cómo evitar, por ejemplo, el fraude? Es importante. ¿Cuáles son las plataformas que te reducen en cuanto al procesamiento de pagos, la detección de fraude, etcétera, ¿no? Entonces, y obviamente que cumplas la promesa, que eso también es importante. Claro. Porque alguien a lo mejor te pide una primera vez y si decepcionas con ese producto, segurísimo no va a volver. Uy. Ahora, justo en este sentido, ¿cuáles son los retos y amenazas tanto para quienes están ofertando sus productos o servicios como para quien los está contratando? ¿Qué tendríamos que cuidar? Primero los fraudes, ¿no? Siempre es importante, por ejemplo, yo siempre recomiendo de preferencia no hacer operaciones con tarjetas de débito porque se vuelve mucho más complejo. Si puedes hacer de crédito, pues mejor. De crédito y obviamente hay que ser totaleros, que es otro tema, pero... ¿Por qué de débito, Rodrigo? De finanzas. Porque ahí pierdes el dinero. Lo que pasa es que el reclamo en la tarjeta de débito es más complejo, porque es casi dinero en efectivo. Entonces, como tú vas a una tienda, le das dinero en efectivo, para que te lo regresen no va a ser sencillo. Claro. Entonces, la tarjeta de crédito tiene mejores niveles de gestión, digamos, en esa parte, porque finalmente hacen ahí como una suerte de mediador entre que le dan el dinero al negocio y entre que te lo extraen a ti o tienes que pagar la tarjeta, ¿no? Entonces ahí hay más posibilidad de lograrlo. O ya muchas de estas plataformas tú puedes depositar, haz como una cartera digital o vas y pagas en el OXXO, o en la tienda de conveniencia, porque además varios lo han habilitado, y eso pues también puede ser una opción para aquellos que no tienen una tarjeta de crédito, que es un gran porcentaje de los mexicanos, ¿no? Pero digamos que sería eso, y fijarse muy bien, pues que sean lugares muy establecidos, ¿no? A mí, por ejemplo, la verdad es que cuando compro en comercio electrónico, compro en las plataformas grandotas, hay que verificar las direcciones, y bueno, usar mucho el sentido común, ¿no? Si es exageradamente barato, hijo, es muy complicado, ¿no? El típico de te vendo un celular que afuera vale 30,000 pesos, nosotros lo tenemos aquí en 8,000, me daría muchísima desconfianza si no es una de las plataformas grandotas. Claro, ahora, y como decías, ¿no? También checar las calificaciones, los antecedentes que tiene el vendedor, es decir, no aventarse a la primera compra nada más por el tema del precio. Exacto. Y lo segundo, bueno, del lado de los que van incursionando en el comercio electrónico, pues sí hay que verificar muy bien. Normalmente ya está todo parametrizado en términos del fraude, cómo se reduce, etcétera. Eso es un dolor inevitable por el que muchas tienen que transcurrir. Normalmente ya hay muchos caminos, digamos, para ir hacia el comercio electrónico de una manera relativamente fácil, y más bien se trata ahí de empezar a experimentar y empezar a ver qué estrategias funcionan, cuáles no, etcétera, y sumarte a uno de los jugadores en términos de lugares de mercado, es el marketplace. Y evolucionar, Rodrigo, como tiene que ser. En el tema de la bancarización, porque mucha gente ha dicho la efectividad, bueno, el traer efectivo contra el pago en lo digital, ¿cómo va en esta temporada? Pues la verdad es que es el gran reto de México, digamos, el efectivo, en términos de habilitar la formalización de la economía, y por otro lado el que ocurre el comercio electrónico. Obviamente cada vez más te permiten ir a pagar en efectivo, te generan una línea de captura y tú vas a pagar a la tienda de conveniencia, o depositas en un monedero electrónico y ya lo tienes, o compras una tarjeta prepagada. Pero realmente todavía la inclusión financiera en México, es decir, el que tú tengas posibilidad de tener algún servicio financiero, está avanzando, pero todavía tenemos un reto enorme por recorrer, ¿no? Están llegando nuevos jugadores, además de los que ya he mencionado, hay otro que se llama Ualá de Argentina, Nu de Brasil, en fin, son varios. Hay que también tener cuidado, esos que acabo de mencionar obviamente son, pues, digamos, están regulados, tienen una figura bien regulada, pero sí creo que todavía hay mucho camino por recorrer en México en términos de esto, de la inclusión financiera, y de ir dejando atrás el mundo del efectivo, que hoy sigue siendo el reino del efectivo. De hecho, en la pandemia fue interesante porque el efectivo volvió a tomar mucho más auge del que ya tenía. Rodrigo, pues ha sido un verdadero gusto poder platicar contigo. Acá te escuchamos en el 103.1 de FM y nos da mucho placer poder amanecer contigo todos los días. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Erika. Un abrazo. Jonathan, un abrazo y un gusto estar con ustedes. Abrazo a San Luis. Igualmente, muy buenos días, Rodrigo Pacheco. Bueno, pues lo conocemos, lo reconocemos, amanecemos con él todas las mañanas en el 103.1 de FM. Altavox.